Buenas noches, hermanos. Vamos a retomar nuestro repaso que iniciamos el jueves pasado sobre la historia de los patriarcas, que abarca los capítulos 12 al 34 del libro del Génesis. Yo realmente pensé, mal cálculo, de que íbamos a terminar el repaso en la reunión del jueves, pero hicimos más que la mitad. Pero en fin, todo sea porque las cosas nos queden lo más claras posible. Pero antes de comenzar nuestra reunión, nuestro hermano Graciano va a tener a su cargo la oración inicial. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para estudiar la Sagrada Escritura y recibir la presencia de Dios, que se manifiesta mediante tu palabra. Abre nuestros corazones para recibir el amor de Dios y que lo hagamos realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos con tu palabra, de manera que seamos signos de tu presencia en nuestras familias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Graciano. Hermanos, entonces comenzamos la continuación de nuestro repaso. Como hemos visto, el libro del Génesis hasta ahora tiene los primeros 11 capítulos, la historia de la creación. Luego, a partir del capítulo 12, está la historia de los patriarcas. Primero la historia de Abraham, que ya la hemos leído y la hemos repasado, ¿no? Y luego seguimos con la historia de Isaac, la historia de Jacob. El día de hoy vamos a completar nuestro repaso para que a partir del próximo jueves, con todas las ideas frescas y claras, continuemos a partir del capítulo 35. Recordemos que el libro del Génesis tiene en total 50 capítulos. ¿Qué nos va a quedar a partir del próximo jueves? Nos va a quedar entrar fuerte al libro de José, perdón, al libro no, la historia de José y sus hermanos. Recordemos José, hijo de Jacob, hijo de Israel, y sus hermanos, y ahí vamos a conocer la historia del germen de las 12 tribus de Israel. Pero no nos adelantemos, ¿no? Paso a paso. Vimos el jueves pasado este repaso. Entre paréntesis, a la derecha tenemos el capítulo. Entonces, vocación de Abraham, Abraham en Egipto, capítulo 12. La separación de Abraham y Lot, capítulo 13. La campaña de los 4 reyes, el encuentro con Melquisedec, capítulo 14. Las promesas divinas y la alianza, capítulo 15. El nacimiento de Ismael, capítulo 16. La alianza y la circuncisión, capítulo 17. La teofonía de Mambré, capítulo 18. Intercesión de Abraham, también en 18. La destrucción de Sodoma y Gomorra, en 19, junto con el origen de los moabitas y los amonitas, y Abraham en Gerar, capítulo 20. Recordemos que Gerar es tierra filistea. Y vemos como Abraham en Gerar tiene amistades, no hay la animosidad y el enfrentamiento que se va a producir después. Vamos a comentarlo luego. Y continuamos el jueves pasado en el capítulo 21 con el nacimiento de Isaac, la expulsión de Agar e Ismael, Abraham y Abimelech en Berseba. Miren, Abimelech, ¿quién es? Abimelech es rey filisteo.
Y vamos ahí, y hemos leído y hemos recordado cómo Abraham y Abimelech conversan, se pelean y luego pactan el sacrificio de Abraham, que es casi, casi consumado con el holocausto de su hijo Isaac, la descendencia de Nahor, hermano de Abraham. Luego la tumba de los patriarcas, capítulo 23, y nos quedamos aquí, hermanos. El casamiento de Isaac, en el capítulo 24 de este repaso. Como les digo, hay un montón de nombres y la idea entonces es ir despacio, cada uno haga su esfuerzo para no marearnos, para no confundirnos. ¿Quién viene primero, quién viene después? ¿Cómo se van dando los hechos? Es bien lindo conocerlo. Y luego el libro del Génesis va a estar en la base de toda la Biblia. Se va a mencionar una y otra vez de una y otra manera. Entonces va a ser muy útil que lo tengamos lo más claro posible. Este capítulo 24, el casamiento de Isaac, ¿lo recuerdan? ¿Quién puede hacer una mención rápida? Abraham no quiere que su hijo Isaac se case con una cananea, ¿no? Y envía a su más fiel sirviente a que traiga una mujer para que se case con Isaac. Pero le encarga que la traiga de la familia de su propia sangre. Y así es como el sirviente de Abraham viaja al norte, se fue a la tierra de Padán Aram, y encuentra a quién, nada menos que Rebeca. Rebeca, hermana de Labán, ambos nietos de Abraham. Entonces Isaac se va a casar con su sobrina Rebeca. En aquella época, como hemos comentado bastante, no había ningún problema, como podría ser hoy, ¿no? Eran tiempos de población del mundo y en el fondo hay un germen de lo que es el casarse entre ellos, el cuidar lo que llamaríamos luego la raza santa. Hasta ahí no sé, por favor, intervengan, les doy la palabra si quieren complementar. Esto que hemos comentado en poquitas palabras es un capítulo entero, capítulo 24, y es largo el capítulo, mucho detalle, ¿no? Luego tenemos en el capítulo 25 la descendencia de Keturá. ¿Quién se acuerda quién es Keturá? Vale abrir sus Biblias y no estamos haciendo un esfuerzo solo de memoria. Vale abrir La sus segunda Biblias. esposa de Abraham, ¿no? Es la esposa de La Abraham, segunda, pues de Sara, claro. gracias. Sí, Augusto, gracias. O sea, Sara muere y tiempo después Abraham tiene una nueva esposa que es Keturá. Y con Keturá tiene varios hijos. Varios hijos de los cuales, digamos, a los cuales Abraham no descuida. Los deja en buena posición, pero no son herederos. El heredero es Isaac, ¿no? Entonces, Keturá la recordamos y llegamos en el mismo capítulo 25 a la muerte de Abraham. ¿Algún detalle que resaltar, hermanos, en relación con la muerte de Abraham?
¿Qué nos dice la Biblia? En lo poquito que dice, pero dice, ¿qué nos dice de la muerte de Abraham? Murió muy feliz, cargado de años, dice la Biblia, ¿no? Claro, claro, gracias, Graciano. O sea, es una vida plena la de Abraham. Y yo siempre lo comparo como cuando tú vas a un banquete. Imaginemos que vamos a un banquete donde te sirven en las mesas largas, vestidas, y te sirven todos los manjares. Y tú estás allí participando muy contento y comes de todo. Y comes de todo hasta el punto en que en un momento el dueño de la fiesta te dice, sírvete más. Y tú dices, ya no me entra ni el aire. Estoy saciado, ¿no? Estoy sacio. Y esta es la forma de entender la muerte de Abraham. Abraham ha vivido una vida tan plena, cuando le toca el momento de la partida de este mundo, Abraham ya está, como ha dicho bien Graciano, absolutamente satisfecho. Ha vivido todo. Entonces tenemos a Abraham como ejemplo en la Biblia de una muerte feliz, una muerte después de una vida completa. No es una vida interrumpida, no es la muerte de un joven, es un hombre que ya en toda su madurez ha vivido toda su vida. ¿De acuerdo? Tenemos luego, en el mismo capítulo 25, que la Biblia nos dedica una perícopa en relación con los descendientes de Ismael. Aquí otra vez, aunque ya suena muy cargoso, pero no confundamos a Ismael. ¿Quién es Ismael? Ismael es hijo de Abraham, pero no el heredero. Ismael es el mayor de los hijos, el hijo que tiene Abraham con la esclava Agar. Agar. Exactamente. Ismael es hijo de Abraham con la esclava. Luego esto va a ser interesante porque en el mismo Nuevo Testamento nos va a hablar el apóstol Pablo en una de sus cartas de Abraham, que tiene dos hijos, y se va a referir a ellos como el hijo de la esclava y el hijo de la libre. El hijo de la esclava, Ismael, el hijo de la libre, Isaac. Bueno, en este punto, en el capítulo 25, el libro del Génesis nos cuenta de una cantidad grande de hijos de Ismael. Si no me equivoco, si no recuerdo mal, son 12 hijos que tiene Ismael. Como 12 hijos va a tener después Jacob, pero ese es un número distinto, ¿no? Entonces son 12 hijos, una familia numerosísima, que va a dar origen a lo que vamos a conocer luego como el pueblo árabe. Entonces, si nos venimos al tiempo actual, tenemos judíos y árabes, judíos que provienen de la línea de Isaac y árabes que provienen de la línea de Ismael, ambos hijos de Abraham. Y por eso los árabes, por lo menos los más inteligentes al día de hoy, se reconocen hijos de Abraham también. Y en el Corán, que es el libro sagrado del Islam, el libro sagrado de los musulmanes, es muy curioso, porque ellos hablan de Ismael y hablan de Isaac, igual. Lo único que dicen que el heredero de Abraham es Ismael, no Isaac. O sea, reconocen la misma historia,
pero tuercen la descendencia para el lado que a ellos les acomoda, que es Ismael. Y eso está en el Corán, no está mal, no en otro sitio. Bueno, en el mismo 25 tenemos el nacimiento de Esaú y Jacob. ¿Se acuerdan de ellos? Son los hijos de Isaac y son mellizos, pero nace primero Esaú. Jacob en el momento del nacimiento, ¿se acuerdan que se prende con la manito del pie del hermanito de Esaú? Y nos cuenta la Biblia que Esaú es un colorado, velludo. ¿Quién nos habla un poquito más de este acontecimiento del nacimiento de Esaú y de Jacob? Hay un detalle, ¿no? Ya desde que van a nacer, Jacob le quiere hacer trampa a Esaú. ¿Se acuerdan de ese detalle? Porque luego le hace trampa, pero en ese momento, el momento de recién venir al mundo, ya Jacob le quiere hacer trampa al hermano. ¿Quién se Lo coge del talón, dice, ¿no? lo coge del talón, claro? Como quien lo haga, para que no salga él primero, sino él salga primero, ¿no? Sí, 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 muy simpático detalle. O sea, Jacob agarra a su hermanito, que va a salir primero, lo sostiene, lo agarra del pie, pero ¿para qué? Para salir él primero. No lo consigue, al final lo va a conseguir, ¿no? Al final vamos a recordar en un momento cómo Esaú es desplazado por Jacob, cuando la primogenitura y el derecho de la herencia de su padre Isaac le corresponde a Esaú. Además, Esaú es preferido por el padre. Y Jacob, nos cuenta la Biblia, es preferido por su madre, es preferido de Rebeca, ¿no? Rebeca mira más por los ojos de Jacob, pero el preferido de Isaac es su hijo mayor, Esaú. Recuerdo que Rebeca también se quejaba que ya desde que estaba en el vientre como que se peleaban, ¿no? Claro, claro, Juliana, claro, buena memoria. En el mismo vientre se peleaban. Y Raquel sentía esos espasmos, esos movimientos, era que se peleaban. O sea, había Y rivalidad. que, y que después se dice que se le dice que ellos serán dos naciones que estarán en conflicto, pero una servirá a la otra, ¿no? El mayor servirá al menor. Claro, muy bien, gracias, buena memoria. Y tenemos en el mismo capítulo 25, Esaú vende la primogenitura. ¿Quién nos hace recordar brevemente cómo es esta venta? A cambio de alimento. Claro, que Esaú regresa del campo, una jornada larga, muerto de hambre, y encuentra a su hermano Jacob, que había preparado un delicioso guiso, ¿no? Y le dice, hermano, dame de comer, me muero de hambre. Y el zapazo de Jacob aprovecha para negociar la primogenitura. Y Esaú, mostrando poco interés, mostrando poco cuidado, le dice, ten lo que quieras. Y en ese momento lo que tengo es un hambre que me muero. Dame de comer, no me importa. Entonces ahí se nota el talante de Jacob, pero también el descuido, un poco la negligencia de Saúl, que no tiene el cuidado que debiera por ese tema tan importante y significativo que es ser el primogénito.
¿De acuerdo? Y tenemos a Isaac en Gerar. Miren, en la diapositiva anterior habíamos recordado a Abraham en Gerar. Y ahora está Isaac en Gerar. Y a Isaac en Gerar, que es tierra filistina, le pasa algo parecido a su padre Abraham. Porque también Isaac le dice a Rebeca, ¿no? Oye, tú eres muy bella, por quedarse contigo van a matarme, digamos que somos hermanos. Entonces ahí, como recordaban ustedes el jueves pasado, aquí se repite, es un poco el mismo cuento. Y acá, perdón, antes de avanzar, con Isaac en Gerar está el tema de que aparece el personaje Abimelech, el rey de los filisteos, otra vez. Claro, en este caso, Abimelech no recibe un sueño, en sueño el mensaje de Dios, sino que él ve a Isaac acariciando a Rebeca, y es donde le dice, oye, me has engañado, ¿qué cosa es tuya? Es tu mujer. Bueno, y acá en el capítulo 26, hermanos, quisiera detenerme un ratito, porque si bien sigue siendo parte del relato, tiene bastante significación para lo que va a venir después. Los pozos entre Gerar y Berseba. A ver, les doy la palabra. ¿Qué hay acá especial? Fuera de un relato, que hay un pozo, que se pelean por el pozo, que tapan el pozo, que descubren otro, que negocian, que se ponen de acuerdo. Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a comentar? Hay una disputa, y es una disputa por un bien La que es, importancia del agua. claro, es un bien absolutamente importante, es vital. Uno dice líquido vital, pero ahora es tu caño y sale agua. Pero realmente en un territorio como el antiguo Israel, esto era debido a muerte. Como dice, como dice Graciano, la importancia del agua. Entonces, acá dentro del relato se pasa un poco desapercibido o como normal, ¿no? Pero tiene mucha significación. Miren, los filisteos y los hebreos, ¿por qué empiezan a rivalizar? Al punto que luego son tremendos enemigos. Empiezan a rivalizar desde este capítulo 26 del Génesis y pelean por el agua, por este recurso tan escaso. Entonces estamos encontrando, hermanos, el origen de conflictos que luego van a crecer tanto. Bueno, tanto, que parte de lo que era la Filistea de la época es Gaza. Y sin querer llevar el tema al problema actual, ¿no? Pero miren las circunstancias. Israel sacándole el alma a Gaza, Gaza son los filisteos, Israel son los antiguos hebreos. Esta rivalidad tiene siglos, siglos. Y el problema parte en el capítulo 26 del libro del Génesis, y por eso lo puntualizo. Tómense la paciencia, abran sus Biblias, lean, es un pedacito que no les tomará ni 3 minutos leerlo, y recuerden, fíjenlo, esa bronca que hay por el agua
a través de los pozos. Y cómo luego llega a un acuerdo, pero es un acuerdo, digamos, como pegado con baba en la pared, porque luego va a ser tremendo conflicto, una rivalidad, y, y los filisteos con los siglos se van a convertir en el acérrimo enemigo del pueblo de Israel. Claro, eso va a pasar después, pero acá están los orígenes. Augusto, adelante, por favor. Digamos que al principio no había problema porque, digamos, el recurso alcanzaba, ¿no? Pero un recurso limitado y con una demanda creciente porque el pueblo de Israel va creciendo, va progresando, tiene más ganado, tiene más familias, las personas, entonces inevitablemente, al ser una región desértica, desértica, el recurso tan limitado del agua pues no alcanza para ellos y para los originarios de la zona, ¿no? Claro, claro, Augusto. Bien dicho. Y miren, el agua hoy por hoy es importante, pero en aquella época mucho más. Prácticamente definía la prosperidad o pobreza de una nación. Pensemos en los vecinos de esta tierra que es Canaán, que luego va a ser Israel. Los vecinos. Para la mano izquierda, para el occidente, Egipto. Tremenda tierra próspera, donde se constituye un gran imperio. ¿Y qué es lo que refuerza tanto este devenir de los egipcios, sino el gran río Nilo? Y para la izquierda de la tierra de Canaán, para el oriente, tenemos la Mesopotamia, que va a ver crecer, nacer y crecer al imperio asirio, al imperio babilonio, un poquito más al oriente, el imperio persa. ¿Y qué los diferencia con el pueblo hebreo? El agua, ellos tienen unos ríos, no solamente un río Nilo. En el caso de Mesopotamia, Asiria y Babilonia tienen al río Éufrates y al río Tigris, que como les he contado varias veces, el problema de ellos era tan grave por exceso de agua que son los primeros pueblos en sufrir tremendas inundaciones y a empezar a canalizar el agua. Y entonces en canalizar el agua del río Éufrates, al final no solamente controlan las, inunda las inundaciones, sino que logran regar mucho más campos a través de los canales. Entonces tenemos a una zona de Canaán, que luego va a ser Israel, árida, bien seca, entre Egipto y Mesopotamia, que les, que les sobraba el agua. Incluso por el norte de Israel, en esa época de Canaán, también había agua. No tanta, ¿no? Pero ya había agua. En Padán Aram, donde se queda el padre de Abraham, donde va a nacer después Siria, Damasco, ahí había agua también. O sea, la tierra árida, especialmente árida, es la tierra de Canaán, que como repito siempre, va a ser después la tierra de Israel. Entonces el tema de los pozos es importantísimo por ese motivo. Y además porque va a dar pie a ese permanente conflicto que con el tiempo se va a ir haciendo más profundo. La rivalidad se va a convertir en odio. Y vamos a tener escenas de eso en varios momentos en la Biblia. Por ejemplo, el enfrentamiento mucho tiempo después entre David y Goliat, por ejemplo, ¿no? O muchísimo tiempo después el castigo romano a los
revoltosos judíos y les dicen en castigo a tu actitud tan rebelde, tu tierra se llamará Palestina. Palestina que viene de Filistina, que viene de Filisteo. Los romanos castigan a Israel poniéndole Palestina a su tierra. Eso sucede, claro, mucho después, en el siglo segundo después de Cristo. Pero miren el origen, ¿no? Gracias, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Y a mí me parece premonitoria este fenómeno de la importancia del agua en esa época, premonitorio para lo que está pasándonos ahora, y nos podría pasar peor todavía dentro de algunos años, ¿no? De repente nosotros ya no lo vamos a ver, pero va a haber una disputa tremenda por agua porque el agua va a escasear demasiado en el futuro, ¿no? No olvidemos que las fuentes de agua dulce, bebible, ríos y cursos de agua subterráneos se originan en masas de hielo que están a altura, por ejemplo, en los picos de la cordillera de los Andes, ¿no? Y con el calentamiento global que hay ahora, esos hielos corren el riesgo de desaparecer y por lo tanto desaparecerían los ríos. Y por ejemplo, en la costa del Perú, los 47, 48 ríos que hay se originan en la cordillera de los Andes. Y si por el calentamiento global la cordillera pierde los hielos y los glaciares, se acaban esos ríos de la costa y también los cursos subterráneos. Claro, Y ahí sí vamos a morder la tierra, realmente. Va a ser una cosa terrible. Gracias. claro, gracias, Graciano, por la reflexión, porque entonces eso que sucedió hace tantos siglos podría volver a suceder. ¿No? Pelear por el agua, que el agua se convierta en ese recurso absolutamente importante. Miren, capítulo 26 del libro del Génesis, ya aparece primeros esbozos de este conflicto. Y tenemos esta otra película en el capítulo 26, que es la alianza de Isaac con Abimelech, que está en relación con lo anterior. Si están enfrentados por el tema del agua, en esta perícopa, lo que leímos, recuerden, es que Isaac y Abimelech se ponen de acuerdo y más bien trazan una línea a partir de la cual Isaac y los suyos podrán seguir excavando pozos y lo que encuentren será de ellos. Pero a su vez, Abimelech le va a pedir ayuda a Isaac porque le va a decir, oye, tú tienes la bendición de Dios, ven, ayúdame. Tú donde pones la lámpara, cavas un pozo que tiene agua. Y a mí no me sale eso, no me resulta. Entonces tú que estás bendito, échame una mano. Y esa es la alianza que hacen. ¿Se acuerdan? Bueno, en el capítulo 26, otro tema que vimos, Esaú, el hermano mayor de Jacob, el hijo mayor de Isaac, se casa con mujeres hititas. Y eso no le gusta para nada a su padre. ¿Se acuerdan? Son dos mujeres hititas y luego se casa con una tercera, la tercera que es hija de Ismael. Bueno, entramos a un capítulo clave, el capítulo 27. Jacob suplanta a Esaú en la bendición paterna. ¿Quién nos recuerda esto, por favor? Creo que su padre le dice a su hijo mayor que preparara un guiso o que matara algo y se lo sirviera para él darle una bendición. Y hubo un engaño entre hermanos.
si mal no recuerdo. Sí, Olguita, así es. Esaú recibe de su padre ese encargo. Prepárame algo rico, ese guiso que me encanta, con algo que tú cases, anda a cazar, trae una presa fresca, me preparas el guiso, quiero comerlo, porque siento que va a ser lo último que haga. O sea, Isaac siente que está viejo, que tiene cerca la muerte, y es casi como un último deseo, ¿no? Como dice Olga, entonces Isaac le pide a su hijo preferido, al hijo mayor, al hijo que lo va a heredar, y le dice, compláceme en esto, y cuando vengas, te voy a dar la bendición. Pero ¿qué sucede? Dice acá el texto, Jacob suplanta a Esaú. ¿Por qué? Porque la mamá, Rebeca, escucha la conversación de Isaac con Esaú y ella misma teje un plan. No, vamos a adelantarnos, que Jacob se haga pasar por Esaú. Total, Isaac ya está viejo, casi no ve, no se levanta de la cama, ha perdido muchas de sus facultades. Entonces, Rebeca piensa va a ser fácil engañarlo. Y entonces es ella que incita a Jacob, a quien ganas no le faltan, de dicho sea de paso. Pero ahí hay una complicidad, ¿no? Mamá con el hijo segundo. Incluso Jacob tiene dudas de hacerlo porque dice, mi padre se va a dar cuenta y me va a maldecir. Y entonces, ¿quién idea el ponerle la piel del animal para que parezca sus pelos, que se pongan la ropa, para que huela como Esaú? Todo es Raquel, ¿no? Finalmente leímos en este capítulo 27 que esto sucede. Y Jacob logra suplantar a Esaú y consigue la bendición de Isaac. Entonces, Jacob había conseguido la primogenitura entre él y su hermano por esa cena y ahora consigue la bendición de su padre con este engaño. Y tenemos en el capítulo 28 que Isaac manda a Jacob a casa de Labán, su tío. ¿Por qué digo su tío Labán? Porque Labán es hermano de Rebeca, esposa de Isaac. Entonces, una vez que se ha hecho esto, Isaac llora, que lo dice ya está hecho, y antes que Esaú se cobre la venganza sobre su hermano Jacob, Isaac lo envía y dice, anda a la casa de Labán. ¿Labán dónde vivía? Lo hemos dicho varias veces, pero para que lo tengamos bien claro. ¿En qué zona, en qué región vivía? ¿Perdón? ¿En Padán Aram? Padán Aram, exactamente. Así es, Graciano. Padán Aram, que está al norte de la tierra de Canaán. Es ese punto donde cuando sale, regresemos un poquito, cuando sale de Ur de los Caldeos, sale Abraham con su mujer Sarai, con su sobrino Lot, y salen hacia la tierra prometida, salen con su padre y se instalan en Padán Aram, que no es todavía la tierra de Canaán, queda al norte, pero es una tierra, mejor tierra, es tierra con
es tierra con agua, es tierra mucho más fértil. Y ahí se instalan. Y nos cuentan el capítulo 12 del Génesis que hemos visto y recordado, nos cuenta que luego Abraham con Sarai y con Lot bajan de ese segundo hogar del padre y bajan a la tierra de Canaán y empiezan su propia historia. Pero la familia del padre se había quedado ahí arriba, se había quedado en Padán Aram. Entonces, cuando Isaac manda a Jacob para casa de Labán, lo manda al norte a Padán Aram. Y recordamos, Labán es hermano de Rebeca, esposa de Isaac. O sea, lo manda a la casa de su cuñado. El capítulo 28 nos habla también de otro casamiento de Saúl. Este otro casamiento de Saúl es el que mencioné, es su tercer matrimonio o su tercer casamiento con una de las hijas de Ismael. ¿Ok? Bueno, en el capítulo 28 tenemos esto que ya es palabras mayores, el sueño de Jacob. ¿Quién nos puede contar ese sueño? Es súper importante y muy lindo. Una escalera al cielo. Sí, a ver un poquito de detalle. Vio una escalera que llegaba hasta el cielo y subían y bajaban ángeles Exacto. por esa escalera. Bien, Graciano. ¿No? Ese sueño tiene Jacob. Él ha llegado hasta la ribera del río, hace que su familia cruce, que su ganado cruce, y él se queda a este lado, pone una piedra como almohada y se queda profundamente dormido. Y en este sueño, como dice Graciano muy bien, Jacob sueña con una escalera que va de la tierra al cielo y por la cual suben y bajan ángeles. No nos dice mucho más la Biblia, pero de verdad que a partir de ahí nosotros podemos volar en la imaginación. No sé si alguien se anima. Graciano, adelante. Esa escalera podría homologarse, te consulto, Manuel Pablo, podría homologarse con el mismo Cristo, ¿no? Porque Cristo dijo que Él era el camino para llegar al Padre, ¿no? Y a través de esta escalera, ángeles suben y bajan, ¿no? Los ángeles también son como Dios, ¿no? Son como enviados de Dios. Claro, y es como dices, es como el camino que se ha restablecido. El camino que une a Dios con los hombres, a los hombres con Dios, y que se ha quebrado por el pecado original en el sueño de Jacob, él premonitoriamente, adelantándose tanto, ve que ese camino se ha restablecido. La comunión de los hombres y Dios se ha restablecido. Entonces es un sueño con profundo impacto espiritual. El camino entre los hombres y Dios nuevamente está establecido. ¿Y de qué manera? Una escalera, ¿no? Una escalera al cielo es la forma más linda que puede pintarlo el autor. Eso está en el capítulo 28. Y para aquellos de ustedes, hermanos, que no lo vieron tan claro, tomen nota
y ahora tienen una chambita, ¿no? También. Regresen a su capítulo 28, en sus Biblias, lean esta parte. Léanla despacio, disfrútenla, es bellísimo. Luego tenemos en el capítulo 29 que Jacob llega a casa de Labán. Jacob llega a la casa del hermano de su madre. ¿Y ahí qué sucede? A ver, muevan su memoria. También flojos, ¿ah? No. La idea es repasar entre todos, porque si no, estamos como que por gusto, pero me parece importante. O sea, hay tantos acontecimientos en este libro que es tan largo que vale la pena fijar ideas, vale la pena recordarlo. Augusto, adelante. Aquí es cuando encuentra a Jacob a Raquel, ¿no? Y se enamora perdidamente de ella, pero Labán, que es un bandido, la, lo engaña para que en realidad se acueste con su otra hija y luego él le pague con 7 años de trabajo y le vuelve a hacer la misma jugada con otra y otros 7 años y así se va enriqueciendo Labán con el esfuerzo de Jacob, que era bendecido por el Señor, ¿no? Bien dicho, sí, exactamente. ¿No? Jacob bendecido, trabaja para Labán, 7 años y 7 años, y luego 6 años más, como le va a reprochar después Jacob, le va a decir, he trabajado 20 años para ti. Él se enamora, llegando a casa de Labán, se enamora de Raquel, la segunda hija, pero Labán quiere que la primera se case primero, Lía, o en algunas Biblias dicen Lea también. Entonces, en la noche de bodas podemos suponer que Jacob, con varios tragos encima, no se da cuenta y con quien consuma el casamiento es con la hija mayor y no con su adorada Raquel. Y es como dice Augusto, trabajaste 7 años por una, ahora 7 años por la otra, son 14. Y 6 años más, 20 años al final. Gracias, no adelante. Gracias, Manuel Pablo. A mí me llamó la atención cuando Jacob termina de contarle a Labán por qué él estaba ahí, ¿no? Y Labán le dice, tú verdaderamente eres de mi misma sangre, le dice, ¿no? Y claro, ambos son fascinerosos. Jacob engañó al hermano y a su padre, y ahora Labán lo va a engañar a él, ¿no? O sea, son de la misma condición, por eso me llamó la atención cuando le dice, tú eres realmente de mi misma sangre, le dice, ¿no? Aparte de que, claro, tienen consanguinidad por familia, pero de comportamiento son igualitos. Sí, sí, los dos tienen esa vena de tramposos, ¿no? Sí, efectivamente. Y en Labán se vio desde cuando llegó el criado de Abraham con joyas y regalos y le dice, mi amo, Abraham busca una mujer para su hijo, ¿no? Y Labán se frota las manos y se porta con el siervo de Abraham como un caballerazo, pero es por interés. O sea, Labán es un tipo recontra interesado, se va viendo. Y ahí entonces, tal para cual, Jacob y Labán encuentran la horma y su zapato. Y viene el doble casamiento de Jacob, como dijo Augusto, porque entonces, para casarse con Raquel, ya se había casado con la mayor por engaño de Labán, entonces es un doble casamiento.
Y en este capítulo vemos a los hijos de Jacob. El tema se empieza a complicar, porque a la mujer que realmente ama Jacob es a Raquel, pero Raquel no le da hijos. ¿Recuerdan? Los hijos vienen del día, o de Lea. Y si no recuerdo mal, son 4 al hilo. Lea va dando a luz, va teniendo hijos, y Raquel ninguno. Y Raquel se siente desgraciada. ¿Y qué va a hacer Raquel? Le da a la esclava también. Le da a la esclava. Le da a la esclava. Y le da a la esclava en el entendido de qué. ¿Por qué le doy a otra mujer? En aquella época, en esa cultura, tengámoslo muy claro, cuando la patrona no podía tener hijo, ¿no? La esclava lo tenía como que fuera suyo. Para eso, el momento del parto era clave. La patrona tenía que recibir al niño que nacía en sus rodillas. O sea, la esclava estaba postrada, dando a luz, y la patrona frente a ella para recibir al niño. Ese niño lo recibía y lo hacía suyo. Miren cómo es de fuerte la cultura, cómo son las creencias. Y esto que vemos que sucede aquí, ya había sucedido. Porque justamente así nace Ismael, el hijo mayor de Abraham. Ante la imposibilidad de Sara de tener hijo, Sara misma le dice a Abraham, acuéstate con la esclava, que su hijo será mi hijo. Entonces eso ya había sucedido. Y así entonces Jacob tiene hijos, los primeros 4 los tiene de, la, de la hermana mayor, de Lea. Luego tiene hijo de la esclava de Raquel. Luego la cosa se complica porque también la esclava de Lea va a tener hijos con Jacob. Y al final va a nacer el hijito chiquito soñado por Raquel, hijo de su propio vientre, que va a ser José. Y José es el hijo número 11. Pero sabemos que Jacob tiene 12 hijos. Entonces, ¿cuál es el 12º? No hemos llegado ahí, ¿no? Benjamín. Benjamín. Pero creo que no hemos llegado ahí todavía. Hemos llegado a José como el 11º hijo. Benjamín el chiquitín completa los 12 hijos hombres. Ahora, independientemente de eso, hay hijas mujeres a las que no cuentan. Bien triste, pero es la cultura de la época. Graciano, adelante. También mencionan una hija, Dina, Por de, eso es una de las hijas mujeres, de no es la Lía, sí. única, pero y la mencionan solamente por lo que sucede con Dina, que es violada, el rapto de Dina, pero si no, no la mencionaban tampoco. Bueno, y en el capítulo 30 nos cuentan de la prosperidad de Jacob. Sigue, como decía Augusto, Jacob bendecido por el Señor, lo que toca lo hace fértil, lo que toca lo hace productivo. Y al final el que se gana, y se gana hasta cansarse, es Labán, porque lo tiene como fiel trabajador
a Jacob, pero Jacob va prosperando también. No sé si está aquí. Claro, aquí en este punto, y tiene que ver con el anterior, ya Jacob se le cuadra a Labán y le dice, oye, que estoy sirviendo hace 20 años, ya me toca. Y hay un arreglo un poco raro que está en el capítulo 30, ¿no? De las ovejas manchadas, de los animales manchados y rayados. ¿Por qué? Porque el animal limpio y puro, el blanquito, el perfecto, Jacob le dice, ese va a ser tuyo, Labán, pero todos los manchaditos van a ser míos. Labán acepta. Y Jacob hace una trampa, pone unos maderos, ahí lo cuentan con mucho detalle, no es fácil de entender igual, pero resulta que empiezan a nacer crías del ganado de Labán, empiezan a nacer crías manchadas, y todas van a Jacob. Y Jacob se enriquece y prospera a partir de ese truco. Y tenemos la fuga de Jacob en el capítulo 31, ¿no? Jacob ya le teme a Labán. Miren, es una segunda fuga de Jacob. La primera fuga había sido cuando se va de la casa paterna a la casa del tío Labán, huyendo de Esaú. Entonces su conciencia no lo dejaba. Él sabía que había hecho mal y huye. Entonces hay una fuga de Jacob número 1 y acá es una fuga número 2. Huye de Labán, llevando lo que él considera que es justo, que es de él, que él se lo ha ganado, que él lo merece. Y en el mismo capítulo 31 leímos cómo Labán da alcance a Jacob. Y lo va a cuadrar, ¿no? Lo va a cuadrar, oye, ¿qué has hecho? ¿Me has robado? ¿Por qué te vas de esa manera? ¿Quién se va huyendo? Al final, tus esposas son mis hijas, tus hijos son mis nietos, pero realmente es que Labán tenía el propósito de hacerlo heredero de sus bienes a Jacob. Labán tenía hijos hombres, que eran a los que correspondía la herencia de su padre, llegado el momento. Sí, Graciano, adelante. A ver, Pablo, aquí en este capítulo 31 también se menciona de que las hijas de Labán, esposas de Jacob, Lía y Raquel, luego se vuelven en contra de su padre. Al momento que huye, Jacob se lleva a las dos esposas y las esposas le dicen, oye, nuestro padre nos ha desheredado, nos ha tratado mal y debemos irnos con Jacob, ¿no? Y entonces, que los hijos se vuelvan en contra de los padres es algo horrible, ¿no? Incluso va en contra de la ley que ellos tenían en ese momento, que se debió honrar a los padres, ¿no? Entonces, como un problema, una discordia, se agranda, ¿no? Se pasa ya a que los hijos vuelvan, miren mal a los padres, ¿no? Eso me parece horrible, ¿no? Claro, claro, bien, bien señalado. Ahora, igual no confundamos, porque ese mandamiento de honrar a los padres es muy posterior a este momento, ¿ah? Porque ese mandamiento viene con la ley de Moisés, y Moisés acá todavía no tiene ni el sueño de nacer. Eso mucho antes, pero igual vale lo que dices. Claro, y además las hijas se ponen de acuerdo con Jacob y una de ellas, Raquel, roba unas figuras de dioses de Labán, lo cual nos da una idea clara, clarísima, de que Labán es un pagano.
es un pagano. O sea, sí, Labán es nieto del hermano de Abraham, pero no está en la religión de Yahvé. Ahora, cuando Labán alcanza a Jacob, ¿qué se produce? ¿Un enfrentamiento? No. Finalmente se produce un acuerdo. Y es el acuerdo que está en el capítulo 31. Bueno, salimos de esto como diciendo ya, déjame respirar. Pero resulta que Jacob sigue camino y sabe que lo siguiente que va a enfrentar es a su hermano Esaú. Esaú, a quien no ve, hace 20 años. Hace 20 años que consumó su trampa. Entonces él se prepara y con mucho temor, porque no sabe cómo va a actuar Esaú en ese encuentro. En el mismo capítulo 32 veíamos cómo esa noche, así como había tenido antes Jacob el sueño de la escalera al cielo, acá en el 32, que también vale la pena que lo vean. Es cortito, no nos toma ni un minuto leerlo, pero para que lo tengan bien claro, Jacob lucha contra Dios. ¿Quién me ayuda con esto? ¿Cómo es esta lucha de Jacob contra Dios? En el capítulo 32. Alguien incluso si pudiera leerlo de su propia Biblia, sería mejor. No es todo el capítulo 32, es una partecita. Yo leo. A ver, Julián. Aquella noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del Yabok. Los tomó y les hizo pasar el río junto con todo lo que poseía. Cuando Jacob se quedó solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo, suéltame, que ha rayado el alba. Jacob respondió, no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Dijo el otro, ¿cómo te llamas? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y has vencido. Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo ahí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, he visto a Dios cara a cara y he salvado la vida. El sol salía cuando atravesaba Penuel y él iba cojeando del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta la fecha el nervio ciático que está sobre la articulación del muslo por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral en el nervio ciático. Gracias, Julia. No, ahí han leído Julia y podemos recordar todos esa lucha de Jacob contra Dios, contra un ángel de Dios. Y aquí otra vez eso tiene un significado que podemos oler, que podemos sentir. De repente más fácil lo olemos, lo sentimos, que lo explicamos en palabras. Pero ¿qué sentimos? Es esta lucha de Jacob contra Dios. Jacob es este tramposo, medio mentiroso, que ha hecho su segunda fuga y se va a encontrar con el hermano, una vida complicada, y el Señor se enfrenta con él directamente o a través de un ángel, lucha toda la noche y en la madrugada, antes del amanecer,
le da la bendición y le cambia de nombre. ¿Qué sentido tiene aquí cambiarle de nombre? Ya no serás en adelante, no serás Jacob. En adelante te llamarás Israel. ¿Por qué necesita Jacob este cambio de nombre? Podemos ver, Como que vuelven, sigue haciendo como que vuelve a nacer, es un otro hombre. como una renovación, exactamente. O sea, Jacob es renovado y deja todos esos vicios, ese hombre viejo, ese mentiroso tramposo, y a partir de ahora será Israel. Y para eso ha tenido que enfrentarse a Dios, digo yo, o a un ángel de Dios. Y no se deja vencer. Una lucha, pero intensa toda la noche. Y lo último que leyó Julia, ¿no? Al final, el combate termina cuando el ángel le toca la cadera y lo deja cojo. Y a partir de ahí, Israel va a caminar cojeando. Capítulo 32. Y en el capítulo 33 se produce el encuentro de Esaú y Jacob. ¿Qué cosas resaltamos ahí? A ver quién nos ayuda. Ahí hay algo que resaltar, porque podríamos esperar, como temía Jacob, una ira del hermano, tanto así que dice, sepárense la familia y el ganado, porque si ataca uno, por lo menos el otro se va a salvar. Pero Jacob viene con la conciencia tan cochina que dice, acá me va a pasar algo. Su estrategia, dividámonos, entonces por lo menos algunos se salvarán. Pero el encuentro es diferente. En el encuentro no se produce el desenlace que Jacob teme. Graciano, adelante. El encuentro es amistoso, ¿no? O sea, Jacob estaba asustado, pero para nada, porque Saúl lo recibe con los brazos abiertos, ¿no? Y recuerdo que la vez pasada comentamos que es un paralelo con el hijo pródigo, ¿no? Claro. O sea, Esaú tiene una generosidad inesperada. Si vemos a los dos hijos de Isaac, el que tiene los valores y el que tiene las cosas lindas es más Esaú. Y lo demuestra. ¿Va a haber alguien más que quisiera comentar? Jacob usó una estrategia para presentar a su hermano a sus mujeres y a sus hijos, ¿no? Delante puso los niños y al final puso a Raquel y a José. Y en el momento de otorgar los regalos, Esaú se negó, pero él volvió a reiterarle que era un obsequio, que Dios lo había favorecido y le quería dar el regalo a su hermano. La conciencia más sucia, pero efectivamente, Julia, como dices, ¿no? Augusto, adelante. Es interesante, estaba pensando en Esaú, el contraste entre Esaú y Jacob, ¿no? Esaú, digamos que tiene los medios, se vale más por sí mismo, ¿no? No depende tanto de Dios digamos, para ser exitoso, porque Dios le dio inicialmente, digamos, ciertos dones, ¿no? Pero Jacob, en un estado, digamos, de que no es tan diestro como su hermano para la caza, tiene que recurrir no solo a su astucia, ¿no?
que es una astucia bien usada, como recomendaba el Señor Jesús, sino a la gracia de Dios, ¿no? Por medio de las bendiciones. Recurre a obtener la bendición de Dios hacia su Padre, que fue transmitida hacia él. Y luego, en esta pelea con el ángel del Señor, también le saca la bendición, ¿no? O sea, es como si requiriera Jacob de esas bendiciones porque a él solo con lo que es, porque es una persona muy pecadora, no le basta. Entonces, eh, quizás esto refleja más algo que se va a ver en el Nuevo Testamento, ¿no? La gracia y la fe en el hombre que por sí mismo no se basta, ¿no? Bien, Augusto, muchas gracias. Buen punto. Y nos hace pensar cómo consigue Jacob la gracia de su padre, cómo consigue Dios, Jacob, la gracia del ángel y a través del ángel de Dios. Ya el Señor le cambia de nombre, pero realmente cambia él. Su fondo es el mismo, ¿no? Y vamos a ver inmediatamente en ese punto del 33 del encuentro de Saúl y Jacob, cuando Saúl le dice, ok, vayamos juntos. Y Jacob le dice, no, mi ganado está todavía, acaba de parir, tengo hijos muy chiquitos, avanza tú, yo te seguiré. Esaú avanza y Jacob se va en otra dirección. O sea, realmente es que Jacob se renovó y ya dejó la mentira y las tretas, lo sigue siendo él, ¿no? Interesante es. Cuando leemos así despacito, vamos notando tantas cosas. Y justamente Jacob se aparta de Esaú a través de esa treta, ¿no? No, hermano, anda tú adelante. Yo te seguiré, te seguiré, te seguiré en otra dirección. Bueno, y así Jacob llega a Siquem. Jacob llega a Siquem, ya está en la tierra de Canaán, y vamos acercándonos hasta donde hemos llegado. Se produce el rapto de Dina. Ya nos hacía acordar Graciano. Dina es una de las hijas mujeres de Jacob. Jacob ha tenido hasta ahora 11 hijos hombres, le van a hacer uno más después, pero a las hijas mujeres no las cuentan, salvo a Dina, que se recuerda hasta por su nombre, por lo que sucede con ella. ¿Qué sucede con Dina? Es violada, ¿se acuerdan? Es violada y luego el violador se enamora de ella y pide su mano y quiere casarse con ella y borrar el deshonor. Y es un personaje importante en Canaán. Finalmente, los hijos del vendido de Jacob, junto con Jacob, hacen otra vez una trampita bien fea. Ok, vamos a juntar nuestras familias, tus hijos se casarán con mis hijas y mis hijos con las tuyas. Pero para eso no podemos deshonrar nuestra cultura y nuestra tradición. Ustedes tienen que circuncidar. Ok, se circuncidan todos y al tercer día de la circuncisión, porque están en plena convalecencia que no pueden ni tocarse la nariz. Vienen dos de los hijos de Jacob, los mayores, y de los mayores, ¿no? Y pasan por la espada
a todos los varones, los matan. Y de esa manera vengan a Dina, Simeón y Leví. Es un hecho bien sangriento, bien feo, y no sé si hay comentario, porque uno podría decir, pero si el muchacho se ha arrepentido, si quiere casarse con Dina, si dice que la ama, si está dispuestos a hacer alianza, que las familias se crucen. Entonces, ¿por qué, cómo tiene espacio esta corredera de sangre en la venganza de Simeón y Leví? Y el tema va, en resumen, por el lado de, si queremos verlo a la luz de la historia posterior, es para mantener la raza santa, es para no mezclarse, porque si en ese momento aceptaban y se mezclaban los dos pueblos, ¿no? Toda la dinastía de Jacob se mezclaba con la dinastía del otro pueblo y se hacían un pueblo mestizo, como después pasaría con los samaritanos. Miren, ¿cómo podemos ir relacionando las cosas? Perdón. Y aquí llegamos al capítulo 34, hasta donde nos hemos quedado. Como ven, hemos avanzado bastante, pero todavía nos falta del 35 al 50, y vamos a entrar con mucho más detalle en la historia de los hijos de Jacob, José y sus hermanos. Pero me pareció bueno, ustedes me confirmarán, me pareció bueno, cuando habíamos avanzado un montón de lectura, hacer este alto y revisar de manera general todo lo que hemos visto para que no se nos siga haciendo un arroz con mango en la cabeza, que eso es peligroso. No sé si quisieran entonces hacer un comentario sobre este ejercicio que hemos hecho de repaso de esta cantidad de capítulos que implican la historia de Abraham, la historia de Isaac y la historia de Jacob. Bueno, Pablo, está muy bien volver a repasar y sería bueno que en el futuro también lo hagamos, ¿ah? Está excelente. Claro, lo haremos cuando terminamos, como dice Graciano, cuando terminamos el capítulo 50 y veamos toda la historia de José y sus hermanos, vamos a hacer un repaso también, para que se nos vayan fijando los conceptos. De verdad que si no, es como correr como loquitos y no nos quedan las cosas tan claras. Ahora, igual en este repaso, yo creo que si tiene una utilidad adicional, está en lo siguiente. Ustedes pueden empezar a sentir con más tranquilidad algo que no vieron y decir, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Por qué el asesinato de la familia del que raptó a Dina? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? Entonces, háganse preguntas. Y si las podemos contestar, bien, y si no, buscaremos respuestas. Pero eso es el proceso que tenemos que emprender, estudiar de verdad. Karin, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, partiendo de lo último hacia adelante, mencionaste que reflexionáramos sobre las razones por las que, digamos, no era conveniente mezclar las familias en cuanto al último suceso de Dina, ¿no? Pero, o sea, de repente me pongo a pensar, hubiese sido suficiente nada más con rechazar esa oferta o simplemente tener una enemistad, pero no esa matanza, ¿no? O sea, no era necesario tampoco, sino que la intención era no mezclar las razas o las tribus o algo así, pues era suficiente con no aceptarla y apartarse de ellos, ¿no?
Y también me pongo a pensar, trayendo ese suceso a la actualidad, que pasase eso en una familia ahorita, en el siglo XXI, y que el violador quiera casarse con la chica que ha sido lastimada y que tenga que aceptarlo así nomás, o sea, no me entra tampoco en la cabeza, ¿no? Mucho se habla de la familia, del padre, los hermanos y del violador, pero no de la víctima, ¿no? ¿Qué cosa quería ella, no? Eso empezando por el último, ¿no? Y luego me estoy preguntando, este, ¿cuál es la razón? No sé si en esa clase la dijiste o no lo pregunté, pero ¿cuál es la razón por la que Rebeca urdió ese engaño si los dos eran sus hijos, ¿no? O sea, y por ley tenía que ser el mayor el que asumiera, el que tuviera esa bendición del padre. ¿Por qué siendo, yo entendería que fuese hijo de otra mujer, pero era su propio, los dos eran sus hijos, ¿no? Porque no recuerdo si lo pregunté en su momento, pero me quedaban esas inquietudes. Muchas gracias por el repaso, Manuel Pablo. Sí, Karim, mira, lo comentamos muy poquito. Lo que hay es que, y la misma Biblia lo señala, es que Rebeca prefiere a, a Jacob. Es un engreído, es un choche. Mira, ¿y hasta qué punto puede llegar la mujer de urdir ese plan? Porque ella lo urde, Jacob lo actúa, pero ella lo urde. Te voy a disfrazar con la piel del animal, ponte la ropa de tu hermano para que vuelas como él. No, ella no solamente está en el secreto, sino lo planea. Eso es un hecho. Pero ¿qué más implica? Podemos pensarlo y conversar un poquito en la próxima. Es bien interesante, ¿no? ¿Qué más implica? Ojo que estamos viendo la historia sagrada. Es el linaje de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas de Israel, a partir de los cuales se funda el pueblo de Dios. Y miren las historias que tienen. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Yo me atrevería a pensar de que el mensaje que nos deja la actitud de la madre es que es una mala madre, o sea, está haciendo una mala crianza a los hijos, no está viendo a sus dos hijos con los mismos ojos, ¿no? Tiene preferencia por uno y llega a extremos, ¿no? De urdir, de planear todo eso, todo ese engaño, ¿no? Entonces, el mensaje que me quedaría es que los padres debemos ser, ver a nuestros hijos con los mismos ojos, ¿no? No darle preferencia a ninguno. Y también quisiera comentar para todos los hermanos que están conectados que en el versículo 46 y 54 del 31, del capítulo 31, se vuelve a utilizar el término hermano para referirse a parientes. En relación pues al trillado tema que hay ahora de que Jesús tuvo hijos, otros hermanos, porque por ahí se menciona hermanos, ¿no? Entonces acá en el Génesis creo que ya son 3 veces que se usa la palabra hermano para referirse a parientes. Gracias. Gracias, Graciano. Bueno, hermanos, ya nos ha ganado la hora. Vamos a quedar aquí. La próxima, entonces, retomamos la lectura del libro del Génesis a partir del capítulo 35. Y cualquier consulta, duda, inquietud, así como ha hecho Karim, plantéenla y la conversamos. Es buenísimo. Bueno, alguien que quisiera, por favor,